Vamos a ver, espero que me alcance el tiempo. Ok, tengo este pequeño circuito. Puede entrar este circuito, no sé, al azar. Vamos a hacer así a las figuritas, vamos a hacer la numeración por sorteo. Tal vez alguna de las chicas, tal vez a Pamela le digo, saca de Ya un sí. sombrerito, el papelito y demás. Ahora sí. Entonces, vamos a hacer la siguiente forma. Te pide estos valores. Los valores que te está pidiendo, interesantemente, son la corriente que tengo acá, el voltaje que tengo acá, la corriente IS, el voltaje B1 y la corriente 1. La corriente 1 y la corriente 2 me dicen que quieren saber en qué sentido. No me dan la flecha. Por lo tanto, yo tengo que decirles si va a ir por aquí o va a ir al otro lado. Tengo que darle la dirección. Como no sé todavía esto de la dirección, entonces lo único que voy a hacer es precisamente, bueno, pues vamos a definir. ¿Hay preguntas? ¿Qué dice? Digo presente ya, pero no sé, todavía tengo que ver. Hazme acuerdo, en un ratito más voy a ver eso, ¿ya? Listo. Voy entonces de la siguiente manera. Ahora lo que tengo que ver es circuito abierto, circuito cerrado. Ya hemos practicado esto también, pero igual lo voy a volver a repasar. Si es un circuito, lo voy a dibujar. Si yo tuviera una nubecita y ahí tengo dos bornes puestos así, la regla decía lo siguiente. Van a disculpar, mi pulso no está bien, pero bueno. El de Diego debe estar peor después de haber tenido una noche así fea. O el de Cristian. La No pregunta sé. es, ¿la corriente cuánto será? En un circuito abierto, ups, la corriente es cero amperios. No hay corriente. Pero lo interesante de esto es que sí hay voltaje. Existe el voltaje ahí. Entonces sí existe lo que es el voltaje. ¿Sí? Aquí existe el voltaje. ¿Listo? Pero cuando existe o cuando pasa lo que se llama lo voy a poner igual, lo que es un cortocircuito, es esta misma vaina, lo voy a poner aquí. Voy a tener igual mis dos bornes, uno aquí y otro aquí, es cualquier circuito, ahí por eso estoy poniendo eso. Pero de repente hay un cortocircuito o hay algo que cortocircuita aquí, te dice lo siguiente, que aquí hay una corriente, existe un valor de corriente. Sí existe corriente, pero lo que no existe o lo que se ha hecho igual que la corriente es el voltaje. En este lugar lo voy a colocar aquí, voy a tener aquí más, upa, no se nota bien, voy a poner cambiar de lugar, más, menos, y voy a poner aquí 0 voltios. 0 voltios. Está en función de eso. 0 voltios, no hay voltaje. Pasa lo mismo al revés. Entonces, voy a pensar. Entonces, me voy a fijar. Estoy en este circuito, en el resistor de 10 ohmios. Ya les había dicho la ley del pajarito. Les había dicho la ley del pajarito y se los vuelvo a repetir nuevamente. Cuando yo tengo un cable de tensión y de repente hay un pajarito que está ahí, van a disculpar sus garritas, el cuerpecito, ahí está el pajarito. Bueno, parece pájaro. Bueno, ahí está el pájaro y su pico ya, ahí. La corriente siempre de los siempre va a ir por el lugar más sencillo. ¿Por dónde? Siempre va a ir por el cable. Por ahí va a ir la corriente. Por ahí va a ir la corriente. Por ahí va la corriente. No va a entrar el pajarito. Pasa lo mismo aquí. Aquí, y este pajarito es como un resistor. La corriente vendría a venir por aquí, por la corriente I2. Es decir, la corriente vendría a venir por aquí. En un cierto caso hipotético, podemos pensar aquí. Pero ya tengo esta regla. Uno, no habría, si esto es como un cortocircuito, estoy en este lugar, el voltaje aquí en este resistor, ¿cuánto sería? 0, porque no va a pasar nada. Segundo, estoy en este caso. Lo voy a poner aquí, en este lugar, con un cambio de color. Estos dos puntos que tengo aquí, y estos dos puntos, me hacen recuerdo este caso. Circuito abierto. Tengo un circuito abierto ahí. ¿Qué significa? Que no existe corriente. Por tanto, si no existe corriente, entonces mi corriente ahí directamente es 0, no existe. Directamente yo tengo aquí lo que son, van a disculpar mi pulso,
0 amperios. No hay corriente porque es un circuito abierto. Hemos puesto eso acá. Si no hay corriente, no hay voltaje. Entonces, en este resistor también voy a tener aquí lo que sea los 0 voltios. Y como no hay corriente aquí, porque si yo quisiera dibujar igual una corriente en este sentido, ¿sí? Pero yo ya sé que aquí solo circula los 0 amperios. Entonces también tengo que decir que este resistor es como 0 voltios. Y cuando se comporta como 0 voltios, 0 amperios, si quieren verlo así, vamos a poner esto. ¿Qué es? Estos componentes se comportan como un mero cable. El resistor pasa a ser un mero cable. Nada más, porque ahí generalmente no pasa nada. Ese resistor pasa a ser un mero cable. Entonces la pregunta es esto. Ya tengo la respuesta a la primera pregunta. La primera pregunta era ¿cuánto era la corriente en I2? Ahí, la pregunta es ¿cuánto vale la corriente en I2? Y la respuesta para nosotros, más sencillito que nada, es decir que la corriente en I2 es 0 amperios. Si yo tengo estos valores aquí, y sé que esto es cable, cable, ¿cuánto sería el voltaje 2? El voltaje 2 para mí tendría que ser directamente, lo voy a poner aquí, igual 20 voltios. 20 voltios va a tener que ser esto. Ups, no se nota muy bien esto. Voy a tratar de colocar otro bloque o algo por el estilo para cubrir esta figurilla que tengo acá, con un cambio de color blanco. 20. 20 voltios, porque está en paralelo. Eso es interesante, solo es 20 voltios. Es 20 voltios. Wow, voy a cambiar de color, ¿qué estoy haciendo? Ya, voy a tener ahí mis 20 voltios. Simple y sencillamente, nada más. Voy a tener ese cable, eso vale 20 voltios, porque está en paralelo, no hay corriente. Si no hay corriente, el resistor no recibe, por ley de Ohm, voltaje es igual a resistencia por intensidad. Resistencia por intensidad, intensidad es cero, entonces voltaje va a ser cero. Es como un cable, no hace nada. Entonces ya tengo resuelto dos. Voy aquí. Tengo el mismo problema aquí, la misma situación. La misma situación me refiero a qué pasa con este cortocircuito. Si este cortocircuito que está viniendo aquí hace algo a este resistor, este resistor ahora va a sufrir algo. ¿Qué? No va a pasar corriente por el resistor. Habíamos quedado por eso. Hemos quedado que cuando estoy con el pajarito, aquí mi pajarito está con la flecha, la corriente siempre va a ir por el lugar más sencillo, no va a ir por la resistencia, va a ir por el cable directamente. Nunca se va a poder cortocircuitar. Entonces, el voltaje de B1, ¿cuánto sería? Caballeros. Mi vol- Cero. 0 voltios, precisamente, sería 0 voltios. Listo. Ahora, ¿qué va a pasar? Si es como 0 voltios, es como si nunca estuviera ahí. Si como nunca va a estar ahí, para nosotros es como si yo tuviera que quitarlo o como si no existiera. Esto va a venir a ser algo así. Ah, van a disculpar, con otro color mejor lo voy a colocar. Es como si no existiera. Así nomás se va a quedar. Ahora la pregunta es, fíjense el circuito que queda. Esto también es como si no existiera. Lo voy a poner aquí un pequeño lugar. Tac. Y esto también es como si no existiera, porque en realidad solo estoy reflejando lo mismo, nada más. Ahora, la pregunta es, fíjense bien el circuito. IS no va a pasar por I2, porque no existe corriente, no está circulando por este lugar. No hay esto, no existe. Lo mismo acá, no existe esto, es como un cable, porque no hay circulación de electrones por este lugar. Entonces, en la medida de las posibilidades, mi circuito se resume a un resistor con un voltaje. La pregunta es, ¿cuánto será la corriente? 5 amperios. Cierto, porque es la misma, está en paralelo. Aquí arriba voy a tener lo que es el valor de más, y aquí al lado, tec menos. Y claro, está aquí el valor de voltaje. Voy a tener aquí 20 voltios.
Y por la ley de Ohm, nosotros conocemos que intensidad es igual a voltaje dividido entre resistencia. En mi favor tendríamos que colocar que es 20 voltios dividido entre la resistencia que es 4 ohmios, porque está en paralelo. Tenemos ahí 4 ohmios. Entonces el valor del resultado va a ser para mí, como dice su compañero, de 5 amperios. Ay, pues, 5 amperios, perdón. 5 amperios. Y esa corriente precisamente es IS. Bueno, yo lo voy a colocar I sub S aquí. Pero también tengo que preguntarme cuánto vale I1. I1 es la misma IS. Y ese valor precisamente entonces es 5 amperios. Y ahí acabó todo. Ya no tengo más. Funcionó eso. Hemos quedado entonces que teníamos ahí el valor, el B1, hemos quedado que valía 0 voltios porque estaba en paralelo ese cable, lo cortocircuitaba. Estábamos cumpliendo esta regla. El B2 hemos dicho que vale los 20 voltios. Y el I2 precisamente es lo que vale para nosotros 0 amperios. ¿Por qué no hay más? Ustedes en palabras tendrían que explicar. Al azar será, ya les dije, es como ahorita estoy pensando en una azafata y estoy pensando en Pamela y a Pamela le voy a pedir que agarre un gorrito y saque la pregunta y esa pregunta vamos a poner. Entonces, en función de eso será. Si esto les sale por azar, entonces ustedes tienen que defender por qué. Y les vuelvo a repetir, tienen que ustedes defender con una lógica. La lógica es por esto. Ahorita lo voy a poner por aquí. Ouch. Es por esta parte que tenía acá. Perdón, ¿dónde estamos? Check. Tienen que colocar ustedes esto. Tienen que colocar esto. Tienen que hacer entender que la corriente se va por el lugar más sencillo. Entonces tienen que diferenciar lo que es cortocircuito, esto, y tienen que diferenciar lo que es circuito abierto, esto. Entiéndanlo y van a poder resolver ese ejercicio. ¿Listos? Vamos al siguiente ejercicio entonces. ¿Alguna duda, pregunta acerca de esto? Ninguna. ¿Leo? Todo parece bien. Ya, estamos con esto.